Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio de entrevistas magistrales. El día de hoy tenemos la enorme alegría de contar con una luchadora, una líder social del Perú. Ella es Lourdes Huanca, bienvenida. Y bueno, ella nos va a conversar en este día a partir de lo que se está viviendo en el Perú, que es un golpe de Estado. Nosotros lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Pedro Castillo fue destituido, él sigue siendo el presidente del Perú de manera legal, pero bueno, estamos en esta nueva situación. Nos gustaría, querida Lourdes, que por favor te presentes tú misma y nos ayudes a ir abordando el problema que está viviendo el Perú en este momento. Bueno, ante todo, muchas gracias por las oportunidades que se da en esta entrevista. Mi nombre es Lourdes Huancatencio, soy presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, FEMUCARINA. Yo soy de la región de Tacna, del lado sur de mi país. Dentro de esta visita a México es justamente porque ya vengo desde el 9 de enero caminando a los diferentes países. En Europa he estado casi 4 meses y denunciando porque en esos momentos nuestro país está tomado por la corrupción, está tomado por las grandes empresas petroleras, mineras, por todo lo que es verdaderamente presenta un gobierno cívico-militar. Estoy aquí en México, como se puede decir, también pidiendo este auxilio de protección, pidiendo este auxilio de caminar, porque viene siendo una amenazada injustamente, como se están llevando, como tenemos a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones preso, secuestrado injustamente, y en estos días lo han detenido también a la congresista Betsy Chávez, ¿no? Entonces, sucesivamente viene este proceso, y creo de que también es levantar la voz en todos los países que uno visita, porque mi labor como dirigente nacional a nivel internacional es eso, denunciar cómo es que nos están matando, cómo es que nos violan nuestros derechos como seres humanos. Entonces, y llamar a la solidaridad de todos, no solamente de los peruanos y peruanas que se encuentran fuera del país, sino también a la Vyayala, a todos los países hermanos que también lucharon y sufrieron como nosotros en estos momentos que estamos, porque sabemos que tenemos un enemigo fuerte que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y también es al mismo tiempo, creo de que esta lucha que tenemos es geopolíticamente, por nuestras riquezas de nuestros pueblos que existen en los pueblos indígenas. Y en cada país existe la marginación, la discriminación brutal hacia los pueblos indígenas y aún como mujeres peor. Entonces, FEMUCARINA es una instancia, diría, de una organización de mujeres a nivel nacional. Y esta organización FEMUCARINA es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Relaciones del Campo, la CLOC, y de la Vía Campesina a nivel internacional y de la Vyayala. Pero en el Perú somos parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos y somos parte del Frente Agrario Nacional. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque mi caminar de día a día, paso a paso, de denunciar, es justamente trayendo las voces de esas instancias, de estas 3 instancias que estamos en el Perú, resistiendo. Entonces, creo de que como dirigenta que uno asume, cuánto yo quisiera volver a mi patria, ¿sabes? Pero creo que en estos momentos no se puede retornar a mi país porque estoy segura de que van a poder encarcelarme, inventando cualquier cosa como ellos están ahorita, tienen el poder. Todos los poderes son parte de la corrupción, el poder ejecutivo, el poder legislativo, la prensa mermelera, el poder judicial. Ya lo han capturado al Defensoría del Pueblo, la iglesia, el ejército, todo. Están tras de poder capturar al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Estas 2 instancias que ellos quieren, cosa que de esta manera ellos van a garantizar su gobernación hasta el 2026, ¿no? Entonces creo de que mi lucha como mujer campesina, indígena, feminista, porque soy feminista, defiendo los derechos de las mujeres, es esto,
de lograr la solidaridad, la hermandad, de todas y todos que tenemos que alzar la voz y no agachar, sabiendo que nuestra vida corre peligro, sabiendo de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero sin embargo también somos conscientes de que nuestra lucha no es en vano. Y siempre digo, ¿no? Nadie tiene la vida comprada. La derecha es tan dura y cruel, puede matarte, pero lo que no va a poder es matar a todas las semillas que están sembradas, todas unas semillas silvestres que en su momento brotarán y seguirán luchando. No podemos retroceder para lograr nuestra justicia. No podemos dar un pie hacia atrás. Eso es mi caminar. Cuesta, ¿sabe? Cuesta mucho. Hoy nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible de que dice, entre comillas, que existía la democracia en el Perú? Pero la democracia para estos grandes, para estos que se creen dueños de nuestra patria, es cuando está su candidato o su gente de confianza regalando todo lo que quieren, como los pueblos indígenas originarios, mujeres y hombres, hemos tomado conciencia en la cual de elegir un presidente para el pueblo, un profesor rural, un compañero rondero, campesino, de provincia. Y lo tienen secuestrado, encerrado. Todo esto que tú nos estás conversando, querida Lourdes, nos hace recuerdo lo que ha pasado también en Bolivia con Evo Morales, porque él fue pues un presidente indígena, primer presidente indígena del continente, pero además también es un presidente campesino, es un sindicalista. Y bueno, todo este, digamos, todo este golpe, todo este ataque que se ha venido por sobre Pedro Castillo es también de carácter colonial. Nosotros vemos que hay un problema colonial porque también lo hemos visto anteriormente con Evo Morales, ¿no? Cómo ha sido atacado, cómo ha sido racializado. Nos gustaría que nos comentes sobre este tema. Bueno, definitivamente esto que se marca en todos los países, el colonialismo, es con mucha fuerza y crudeza, ¿no? O sea, siempre este despojo de nuestros territorios. O sea, en nuestro país, ¿por qué las mujeres campesinas indígenas, por qué los indígenas hemos tomado decisión de contar con un presidente del pueblo? Justamente para poder descolonizar, porque la educación en los pueblos indígenas, nada bueno. La salud, nada bueno. Los pueblos excluidos. O sea, ¿dónde? Las iglesias sí están metidos en todos los territorios para adormecer, para que la gente no salga a defender. Sin embargo, no hay el respeto, el derecho como seres humanos que somos. Esto de que siempre son los grandes empresarios, son los mistis, como le dicen en Bolivia, son los blancos que tienen la razón, que son los señores pues que de corbata, que nosotros para ellos no valemos nada. Eso es la colonización. Ellos creen que lo han impuesto de esa manera. Pero nuestra lucha dentro de esta instancia, a pesar de que el Perú ha sufrido la violencia política muy dura con el tema del terrorismo, mucho dureza dentro de ello, a pesar de que Fujimori metió el cuco, el miedo, en decir el que habla de la política es terrorista, el que habla de la política es delincuente, a pesar de ello, con mucha humildad, con mucho orgullo, mencionamos cómo es que los pueblos indígenas hoy, mujeres y hombres, han levantado la voz y han dicho, hasta aquí llegó este atropello. Hasta aquí. Y por eso alzamos esta voz para ver de qué manera se puede descolonizar a nuestra patria. Porque es muy triste, muy duro, que lamentablemente está penetrado en la mayor parte de la población. Por ejemplo, la población que vive en Lima, la ciudad capital, duele mucho que ellos mismos, saliendo de sus provincias,
llegaron a escape de salvar su vida por la violencia política, hoy en esta jornada de luchas que hemos tenido, manifestaban: ¿qué hacen ustedes acá, campesinos? ¿Qué hacen indígenas acá ustedes? Váyanse a sus provincias, o sea, tu propio pueblo, y eso te duele, ¿no? Pero también comprendemos y entendemos de la situación cómo ha sido metida de una manera en la convivencia del día a día. Esta historia colonialista, este sistema capitalista neoliberal, esta machista y patriarcalista, lo vamos a mencionar de esta manera, en que se ha dado de que las mujeres sumisas en la casa no pueden hablar de la política, no pueden avanzar, en que la política neoliberal económica te traslada a ser individualista, a trabajar, 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 trabajar. Tú tienes que tener para comer. El resto, ese es su problema. Aquí ese es su problema. Entonces, nuestra lucha es cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que valorar nuestras culturas. En nuestra cultura ancestral, en nuestra cultura andina, amazónica, en nuestras culturas no hablamos individual, hablamos colectivamente, hablamos comunalmente. Eso es lo que luchamos y eso es lo que nos da la ventaja de avanzar, de crecer, de caminar. Y creo que el punto fundamental es cómo agarrar, organizarnos con la unidad de los pueblos. Porque solo no puede espantarse la colonización, porque es un atropello a nuestros derechos. Es un atropello el no respetar la sabiduría ancestral. A mí me da mucho coraje en el sentido, y creo a todos los compañeros peruanos y peruanas, compañeros indígenas, campesinas, ronderas, de que nos dicen que los que no son leídos, que no son profesionales, son ignorantes, que no saben nada, como dijo la Keiko y como dijo todos ellos. Hoy tenemos 130 padres y madres de la patria, dice entre comillas que deben ser más padrastros, se han dedicado a destruir a nuestro país, sacar leyes a favor de las grandes empresas transnacionales. Y todos, la mayor parte de ellos son profesionales. Y si nosotros decimos, los profesionales que deberían tener más cultura, que deberían tener más manera de comprender la situación del país, porque el país no solamente es la ciudad, Lima, no solamente son las capitales de las provincias, sino es todos nuestros contornos de nuestras comunidades, de nuestros territorios de los pueblos indígenas. Nuestro país es plurinacional, pluricultural. Entonces, creo de que una de las cuales, con cuanta más razón, tenemos que luchar para descolonizar, para decirlo, basta de que solamente los que tienen el cartón, un cartón llamado título, si no tienen la calidez de vida como ser humano, de nada vale ese título. Muy por lo contrario, ponemos este ejemplo. En las universidades estudian la agronomía, en las universidades estudian ingeniería ambiental, en las universidades estudian abogados, estoy poniendo como ejemplo, y profesores. Y hay muchas carreras. Usted pone a un ingeniero agrónomo con una campesina, un campesino indígena, a labrar esa tierra, a hacer ese surco. Y yo pregunto, pues, ¿quién labraría más rápido ese surco? ¿El ingeniero que ha salido de una universidad, ha estudiado mediante una computadora? ¿O la campesina o el indígena o el compañero o compañera, productora, actora, en hacer el surco más derechito y rápido? La que tiene la práctica en la mano. ¿Quiénes son los que conservan lo que es nuestro ambiente, nuestro patrimonio, nuestras tierras? Son los pueblos indígenas. Los ingenieros ambientales, ahora que está en boga, ¿no es cierto? Dice cambio climático, hay que erradicar, pero sin embargo, ¿qué quiero decir con ello? Es que hay que empezar a valorar la riqueza que nuestros pueblos, la riqueza que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han enseñado. Ellos nos han dicho claramente, tenemos que respetarnos tal cual como somos, seres humanos
con la capacidad de poder comprender y sobrevivir. Entonces, yo creo que hablar de este tema de colonizar con mucha dureza es a favor de estos grandes, pero nuestros pueblos entendemos de nuestra riqueza, de nuestra sabiduría que nos han dado nuestros abuelos, nuestras abuelas, que muchos no han pisado las escuelas, ¿sabes? Más de 500.000 de personas, de mujeres, no han podido entrar a las escuelas por la misma situación del machismo, por la misma situación de la vida que se dice la mujer no va a estudiar porque su marido lo va a atender, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tienen la universidad de la vida, tienen la maestría cuando van a defender sus territorios, cuando van a defender su cultura, sus semillas, su agua. Y tienen el doctorado cuando nos llevan presa por defender nuestros derechos. Esa es nuestra lucha y seguiremos luchando. Queremos hacer la revolución entera, pero para poder hacer la revolución entera, no solamente se va a tener que hacer la lucha campesina e indígena, se va a tener que hacer un frente único entre campo y ciudad, se va a tener que hacer un frente único que las izquierdas que tenemos en el Perú empiecen a sacudirse y empiecen a mirar y a entender que el país es plurinacional. Ya no más, para poder erradicar esa mente capitalista neoliberal, es lograr tomar este poder legislativo, tomar ese poder ejecutivo, pero siendo parte de los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes. Ese poder legislativo tiene que estar ese proceso de lucha, de tener el poder también. Y el ejemplo lo tenemos en Bolivia. Ese ejemplo fundamental que tenemos ahí, que los pueblos aymaras, que los pueblos indígenas tomaron el poder legislativo y de una u otra manera sacan leyes a favor de su pueblo. No dependen de otros, sino ellos mismos. Entonces creo que es una lucha dura y constante, pero hay que seguir. Hay que articular la unidad. Bueno, regresando a esta comparación y analizando también la relación que tiene Perú con Bolivia, porque bueno, Perú y Bolivia tienen características similares, tienen una historia conjunta que comparten y de hecho en algún momento incluso fueron parte como un mismo país de una confederación que fue la Confederación Perú-Boliviana y es un poco respondiendo también a esta imagen que tenía Bolívar. ¿Cómo ven ustedes el surgimiento del proceso de cambio en Bolivia? ¿De qué manera este proceso también influyó para que tiempo después arribara un presidente indígena de la misma manera? ¿Cómo lo analizas? Yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Que cuando el presidente en ese momento, Evo Morales, asume el rol, no solamente era el presidente de Bolivia, ¿no? Era un presidente de América Latina, ¿no? En sus esfuerzos, en sus luchas que ha tenido, en sus ejemplos que ha habido, es importante. Es importantísimo y creo que tiene que ver mucho de esta lucha continua que se ha dado en el Perú también, de reflexionar, de haber puesto un presidente del pueblo. Que ustedes lograron la Constitución, ¿no? Con una mirada socialista, con una mirada clara hacia el desarrollo del pueblo, ¿no? Tuvo la capacidad y tuvo el valor de sacar a las grandes empresas, ¿no? Y decirle, bueno, si ustedes quieren, estas son las condiciones. El que ya no era un ejemplo, ¿no? Que antes los dueños de las empresas mineras tenían el 80% de la ganancia para ellos, ¿no es cierto? Y el 20% era para el pueblo boliviano. Lo que hizo Evo Morales es poner el 20% de ganancia para estas empresas y el 80% quedaba para su pueblo. Eso era fenomenal, porque hemos estado continuando, estoy poniendo como ejemplo lo que ha logrado. Lo que ha logrado Evo Morales también es que en la educación, fundamentalmente creo yo, en un país que tengas la salud, que tengas la educación y que tengas la soberanía alimentaria, creo que son puntos fundamentales para poder tener la resistencia. Que tú puedas garantizar tu alimento en tu patria, en tu país, sin permitir las semillas transgénicas, sin permitir, sino proteger las semillas autóctonas criollas, tener la educación cero de analfabetismo,
y creo de que tener la salud han logrado mucho. Ahora, dentro de esta diferencia en el Perú, creo que lo que han ustedes avanzado como Bolivia es haber logrado tener el poder legislativo, el poder donde se toman las decisiones de poder sacar leyes a favor de tu pueblo. ¿Qué es la diferencia en el Perú? Uno, que tenemos una constitución del año 1993 que fue impuesta autoritariamente por Fujimori, este expresidente corrupto que está preso. Tenemos esta constitución que ampara a las grandes empresas, o sea, está hecho exclusivamente para proteger a las grandes empresas mineras, petroleras, extractivistas, de la agroexportación, a todos aquellos años. Ahora, la estrategia que ha hecho la derecha en el Perú es terrible. El tema de nos vemos como un espejo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos falta en el Perú? Es, discúlpeme la frase, es desahuevarnos. Es tener lo que tuvo Bolivia, la unidad de los pueblos, la unidad de las organizaciones campesinas, indígenas, una unidad, porque Evo Morales logró teniendo la unidad del campo y la ciudad, teniendo este frente único. Y hoy en el Perú tenemos que lograr, esta manera, en el sentido de lograr esta unidad de los partidos de izquierda, los jóvenes, los intelectuales, los pueblos indígenas, mujeres y hombres, etcétera, en una unidad para lograr un cambio. Creo de que hablar de Bolivia es un ejemplo único. Latentemente que en todo país se cuecen las habas, en todos los lugares, pero cada país sabe cómo solucionar. Pero hay que sacar lo rico que se ha aprendido, lo bueno que se ha aprendido en el tiempo que ha estado el presidente Evo Morales en esos momentos, ¿no? Entonces, ahora, nos toca luchar en el Perú una nueva constitución plurinacional paritaria. ¿Por qué pluri? Reconociendo a los pueblos indígenas originarios, de no ser convidados de piedra. Y el otro punto, cuando hablamos de paritaria, de que sean las mujeres parte de esta constitución. Ahora, tiene que tener porque ahorita hay una propuesta, la nueva constitución popular. O sea, para nosotros los pueblos indígenas basta de solamente poner un apellido. Tiene que ir Asamblea Constituyente Plurinacional Paritaria para ser parte dentro de ellos. Necesitamos, creo que es importante dar este mapeo de la resistencia de Bolivia, la resistencia de Ecuador, de otros países, porque el capitalista neoliberal no solamente que ha impactado a Bolivia o hoy a Perú, ¿no? O sea, este capitalista fascista en Brasil, en los primeros días de enero, casi se lo tumban al presidente Lula, ¿no? Tomaron el Congreso, tomaron el Palacio. A la vicepresidenta de Colombia lo pusieron una bomba en el carro. Y sucesivamente, todos los países que son con una línea de izquierda, con una línea socialista, siempre lo van a querer tumbar. Pero creo de que hablar de Bolivia es la resistencia también de la solidaridad y de la sororidad entre la población, en el respeto que se tiene de su identidad, porque también hay que comprender, entender que en el Perú hablar el tema indígena no ha sido fácil. No ha sido fácil entender que yo soy indígena, porque ha sido muy fuerte el hablar el campesino, ¿no es cierto?, el productor, pero entre más vas caminando, entiendes de que ser indígena es reconocer tu sangre, es reconocer tu linaje. Tenemos que comprender, entender en que cuán difícil es poder emerger esta sabiduría y este conocimiento. Pero yo creo de que una lucha contundente que hay que hacerlo visible es punto fundamental que hay que dar. ¿Cómo es que las mujeres dan este paso cualitativo y cuantitativo? En Bolivia fueron las organizaciones de mujeres también potencialmente poderosas, como la Bartolina Sisa, como otras organizaciones que han estado en pie de lucha. Y creo que en el Perú, ustedes entenderán, como se ha visto,
Y el tema es que las mujeres salimos al frente en un sentido de hacer respetar, por ejemplo, en el Perú, el voto que hemos ido a dar como pueblos indígenas y como mujeres. Las mujeres fueron a votar por un presidente del pueblo con la guagua en la espalda, caminaron 8 horas, caminaron 7 horas, a marcar y decir esto por mi presidente. La indignación, porque sabemos indignarnos, sabemos decir, oye, carajo, no me vas a robar mi voto, es mi voto que he dado. Entonces, es por eso que seguimos resistiendo, porque no puede ser posible que nuestros votos no valgan para esta derecha, ¿no? Lograremos la justicia en su debido momento. Bueno, este tema que tú estás abordando es sumamente importante porque, y vigente, porque bueno, el tema de la mujer está hoy en día como uno de los temas centrales de la política. Hay un feminismo que está en boga y están surgiendo además distintos feminismos, feminismos también críticos. ¿Por qué? Porque el discurso feminista también ha sido muy manoseado, muy utilizado y el hecho de que, por ejemplo, en Bolivia, volviendo a la comparación, saliera Evo Morales, ¿no? Con un golpe de Estado, pero llegara una mujer, o sea, lo hacía como más justificable. Querían ponerle una máscara, querían ponerle una careta, no de violencia, no de agresividad, sino una cara dulce, una cara amable. Y un poco también eso ha pasado en Perú. O sea, en Perú se hace un golpe, pero se quiere maquillar nuevamente diciendo, no, pero bueno, se quita un presidente indígena, pero llega una mujer a ocupar el lugar que es también, que viene de un proceso de lucha, que viene de una situación de opresión. Es decir, se trata de maquillar toda esta situación. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay algo importante que hay que reconocernos. O sea, ya no estamos con esta mirada, con la cabeza agacha de decir así, por lo que dicen ellas está todo bien. Dina Boluarte salió por la noticia de decir, el país peruano es machista y yo soy mujer y por eso no quieren que gobierne. O sea, no se trata de que en estos momentos en el tema político, o sea, es mujer y porque es mujer hay que decirle amén a todo. Creo que es importante el análisis que hace la mujer campesina e indígena. O sea, es que hay que valorar esos pasos que dan nuestras hermanas y nuestros hermanos. El paso que han dado es decir, Dina, no me representas. Lo han analizado, o sea, lo hemos analizado. Porque tranquilamente dicen con Dina Boluarte, ¿por qué ustedes no lo dejan gobernar si ella ha sido la vicepresidenta de Pedro Castillo? ¿Por qué ustedes no lo dejan gobernar? Es mujer como ustedes. Oiga, un momentito. Para los pueblos indígenas originarios, en primer lugar, la palabra es ley. La palabra. O sea, no necesitas a veces un documento bien firmadito. Dina Boluarte decía, cuando nuestras compañeras mujeres, nuestras compañeras mamitas decían, mamita Dina, le decían así, ¿qué va usted a hacer cuando lo saquen a nuestro papito Pedro? Así lo preguntaban. ¿Qué va usted a hacer? ¿Se va usted a ir con esta gente mala? ¿O usted se va a quedar? No, yo me quedo con ustedes. Yo no me voy a trasladar a la derecha. ¿Cómo me voy a ir a la derecha? ¿Cómo pueden ustedes estar pensando mal de mí? Decía. Y no lo ha dicho una sola vez. Lo ha dicho varias veces en las diferentes regiones de nuestra patria. Entonces, si nosotras y nuestras hermanas no sabrían pensar, si no sabrían analizar políticamente, entonces ahorita tal vez estaríamos tranquilas. Pero sin embargo, uno, la dignidad. El otro sabemos diferenciar cuando te han mentido, cuando te han traicionado, porque es traicionar. Por más mujer que sea, y siempre lo dicen, ¿qué sucede? ¿Cuántos muertos más quieres para renunciar? Y lo están pidiendo a gritos la renuncia. Y hablamos de Keiko. A ver, Keiko, cuando su padre Fujimori torturó a su mamá y su mamá salió a decir, a denunciar, ¿qué hace Keiko? ¿Apoya a su madre? No. Lo dice que ella estaba difamando a su papá. O sea, lo que quiero plantear acá es, sabemos diferenciar lo bueno, lo malo,
la mujer que sí va a luchar por su pueblo y la mujer que no lucha por su pueblo. En estos momentos Dina Boluarte es una asesina. Ese gobierno que está en estos momentos en nuestro país es el asesinato. A pesar de que se ha manifestado la ONU, se ha manifestado todas las instancias correspondientes a nivel internacional, la OEA, la ONU, la Amnistía Internacional, diputados de Argentina, etcétera. ¿Qué dice ella? Ella dice, yo no soy responsable. Responsable es Pedro Castillo. Él es el que ha movido a la movilización. Él es responsable de las muertes. Y se paga precio. Tal vez ella estará en la cárcel porque va a tener que pagar presa, como el ejemplo que tenemos que pusiste en Bolivia. En Bolivia lo presentaron ahí como la mujer. Se fue el indígena, entró una mujer. ¿Dónde se encuentra esta señora ahorita? Presa, ¿verdad? Y tiene que pagar. Max, es una señora que en sus manos tiene la responsabilidad de más de 80 muertos en mi patria. Y tiene en sus manos la responsabilidad de los miles de heridos que han quedado inválidos, ciegos, sordos. Y eso va a tener que pagar. No se trata de mujer por mujer. Se trata de analizar qué tipo de mujeres que nos llaman terruquitos, que nos llaman ignorantes, que nos llaman peor que animales, porque así nos dijeron, ¿eh? De que los animales cuidan más a sus hijos. ¿Qué hacen las mujeres indígenas ahí, campesinas, con sus bebés cargados? Cuando lo mandaron en la Plaza San Martín con una bomba lacrimógena de 1 metro, lo mandaron, se vio en todas las redes cómo lo maltrataron a nuestra compañera indígena de Puno. Entonces creo que es la diferencia. Yo soy feminista, yo defiendo los derechos de las mujeres, defiendo, pero no puedo defender a una asesina y no puedo ser parte de ello. Normalmente se identifica los procesos de dictadura en la década de los 70, porque vimos ahí pues distintos procesos que se dieron, y la dictadura de Perú fue mucho más reciente, de la década de los 90, es decir, el nacimiento a la vida democrática del Perú pues tiene corta data y realmente ha sido muy problemática y con muchos retrocesos también. ¿De qué manera tú ves que la dictadura fujimorista estuvo presente también como parte de la articulación del golpe? ¿De qué manera esta memoria, estos mismos actores, ¿no?, estos mismos intereses económicos estuvieron participando para volver, ¿no?, a revivir ese momento y esa agresividad que se dio con Fujimori? Bueno, yo creo que a ellos les amarra en este sentido económico, ¿no? O sea, a ellos, lamentablemente emborrachados por el dinero, vamos a decirlo así, ellos no ven otra cosa, solo ven business verdes y verdes, porque esa es su negociación que tienen, y es la corrupción. Es la corrupción. Ellos apañan, no solamente está ahorita pues estos poderes, es la fiscalía que tiene que ver con todo de empañar, de inventar procesos, ¿no?, como lo han hecho al presidente Pedro Castillo. El gobierno de Fujimori ha sido un gobierno muy duro para nosotros y nos ha costado recuperar la democracia. Lo hemos recuperado la democracia con la marcha de los 4 suyos y donde fuimos traicionados también por Toledo, con una cara, con un rostro indígena, pero con un cerebro de yanqui, ¿no?, que solamente se ha dedicado pues a robar a nuestra patria, a favorecer a las grandes empresas, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos tenido una desdicha de la suerte, que se puede decir, porque lamentablemente tenemos una constitución del 93 que ha dejado justamente este corrupto fujimorista, ¿no? Y lo otro también es un proceso que venimos analizando y viéndolo, que tenemos, como la situación Fujimori, en el gobierno de Fujimori ha sido muy duro el golpe, porque también mataron a dirigentes, también secuestraron, torturaron a los dirigentes, a los periodistas, ¿no?, porque ahí tenemos historias, cómo han sido torturadas mujeres, cómo han sido secuestrados periodistas, etcétera, y matado dirigentes. Ha sido un poco como adormecido
¿no? Al temor de meterte en la política, de hacer el análisis de la política, de participar en la política, porque siempre era el cuco, no, el que sale a la marcha es terrorista, se lo mata, como ahora, o sea, ahorita los derechos humanos en mi país está todo borrado, no puedes salir a movilizarte. Si la señora Dina Boluarte lo ha dicho en un discurso y ahí está claramente, ¿cuántos muertos más quieren? O sea, nunca habíamos visto de esta manera. Y al mismo tiempo también, ¿no? Las personas que están, como mi persona y otras como personas salen fuera de país a denunciar, ya nos están declarando traición a la patria. ¿Y qué cosa es traición a la patria en nuestro país, de acuerdo a esta constitución que tenemos? Es encarcelarle y darle muerte, ¿no? Entonces, creo de que una de las cuales la palabra Fujimori y en el gobierno de Fujimori es la misma cochinada que hay de la corrupción, del narco, o sea, se les han encontrado mucha riqueza. Y no hay justicia. Por ejemplo, a uno de los socios directos de la Keiko, Joaquín, le han encontrado cantidad de dinero, cantidad. ¿Está preso? No. Pero a una compañera campesina, profesora de Andahuaylas, en el tiempo de la masacre del mes de febrero, enero, lo que ha pasado ahí, han recolectado fondos después de la masacre que hubo en Apurímac, 9 muertos, Ayacucho 10 muertos, Puno 18 muertos, Arequipa, en todas las regiones que se levantaban en son de la lucha, de la recuperación de la gobernabilidad, este gobierno genocida, fascista, mataron, masacraron con armas de lesa letal. Entonces, creo que algo que nosotros tenemos que ver, los gobiernos que se arrodillan ante la derecha, gobernado por Estados Unidos, que están arrodillados porque son títeres, porque solamente están empoderados en el sentido. Por ejemplo, Keiko, la familia Keiko es socia activa de la minera Yanacocha. Entonces, son dueños de todas las riquezas que tenemos. ¿Usted cree que eso van a querer soltar fácilmente? ¿Por qué lo tienen preso a Pedro Castillo? Lo tienen preso porque este presidente, Pedro Castillo, no ha vendido su conciencia, por más riqueza que le hayan presentado. Porque él está al lado de los pueblos, porque la razón que lo tienen, porque él dijo que iba a revisar las concesiones mineras, donde estas concesiones mineras ha sido dada en el tiempo de Fujimori. Y se ha cumplido 30 años. Después de 30 años se tiene que renovar las concesiones mineras. Se renovan este año, el próximo año, el próximo año. Y Pedro Castillo dijo claramente que no voy a renovar. ¿Por qué no va a renovar? Porque definitivamente en las cláusulas está claramente visto ahí, no se debe de contaminar los ríos, no se debe esterilizar a la Pachamama, no se debe, los pueblos no deben de tener plomo en la sangre, y eso es lo que está pasando en mi país. Y como él dijo claramente eso, y también dijo que iba a cobrar los impuestos que nos deben las grandes empresas mineras, entonces a este señor hay que encarcelarle, porque no encaja con nosotros. Porque claro, Fujimori, los congresistas, incluso unos partidos que dicen que justamente había logrado entrar como presidente Pedro Castillo, que es Perú Libre, hoy están firmando, están amarraditos muy bien con todo Fujimori y los congresistas y sacando leyes en contra de nuestro país. Entonces, ¿qué es esto? A ellos no les interesa nuestro país, no les importa la población, lo que les importa es la plata, lo que les importa es el dinero. Pero, ¿sabe? No se come plata, no se come oro, no se come cobre. Los pueblos indígenas originarios luchamos contra toda esta mafia, contra todo ello, porque nosotros garantizamos la soberanía alimentaria. Nosotros comemos papa, yuca, choclo, carne, queso, y por eso mantenemos una resistencia. El otro tema es, si la población sigue en pie, porque tenemos conciencia ciudadana, porque tenemos principios, tenemos una mirada política hacia el desarrollo de nuestro territorio, que eso la derecha no le conviene. Hoy, los fujimoristas
los dice que congresistas que son de izquierda, le llaman, siquiera han iniciado a llamar a los responsables de la masacre de nuestros hermanos? No. El Poder Judicial ha llamado ya a iniciar un proceso de investigación, ¿no? Ha invitado a la señora Dina Boluarte, pues la han invitado para tomar la tacita de té. Y bueno, te querríamos preguntar, porque se ha criticado mucho la actuación del presidente Castillo en el sentido de que fue un error el haber cerrado el Congreso y se le hace responsable de todo lo que se vino después. Digamos, tú siendo como parte del proceso, como una luchadora social que viene trabajando con la base, ¿qué nos podrías decir? ¿Esa fue una decisión que tomó Pedro Castillo de manera unilateral? ¿Qué piensa el pueblo peruano sobre esta decisión y de qué manera, digamos, Pedro Castillo estaba llevando adelante una iniciativa que no era solamente una opinión personal? El 80% en esos momentos, el país entero pedía cierra el Congreso, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Y no lo hemos hecho solamente vos, lo hemos hecho en el mismo palacio, lo hemos dicho que cierren el Congreso. Porque también la Constitución ampara esa Constitución nefasta que tenemos. Ahora, dentro de ello, para nosotras, el presidente se ha inmolado por su pueblo. Por su pueblo. Pero jurídicamente, él sigue siendo nuestro presidente. Porque no lograron los 104 votos en el Congreso, no lo llamaron de acuerdo a la misma Constitución que tienen para que él pueda hacer el descargo. O sea, han hecho absolutamente nada. Autoritariamente lo han encerrado, lo han encarcelado. O sea, el presidente no le quedó otra opción, porque el Congreso en cada momento era vacancia, vacancia, hay que destituirlo. Ahí hablaban por traición a la patria, porque supuestamente había dicho que hay que dar el agua a Bolivia. No, todo lo que querían era hacer. Y aquí, una parte igual decir que complicidad es la izquierda. Porque nosotros, por ejemplo, lo planteábamos a la izquierda, a los compañeros, que ayudaran a ese gobierno de Pedro Castillo para que se mantenga por lo menos una estabilidad de que pueda lograr gobernar. No, también se sumaron en el tema de la vacancia. Entonces, ¿qué puedes reclamar a un hombre, al presidente, si tu propio pueblo te dice que cierres ese Congreso? ¿Qué esperas, presidente, que no cierres ese Congreso? Lo decían. ¿Qué estás esperando? Y cuando lo ha hecho, bueno, está preso, pero nosotros estamos en pie de lucha justamente porque somos nosotros que pedimos. Ahora, no estamos locos para decir que cierren ese Congreso. No puede ser posible. No puede ser posible que estás pagando a estos congresistas simplemente para que sigan destruyendo a tu país. Por ejemplo, el presidente ha presentado varias propuestas, más de 74 propuestas de leyes a favor de tu pueblo, del pueblo peruano, han sido archivadas. Una de ellas en el Perú nosotros hemos pedido, como también las otras organizaciones, se ha pedido que las universidades se abran para los pueblos indígenas originarios, para nuestros hijos, nuestras hijas. No puede ser posible que no puedas ingresar por medio hecho porque cuesta. Entonces que se abra gratuitamente. Y era una propuesta hacia el beneficio de los hijos de los pueblos indígenas y hacia el beneficio de las personas de bajos recursos económicos. Si ese Congreso pensaría un poquitito en el desarrollo de nuestro país, hubieran aprobado esa propuesta de ley. Pero no, pues, ¿qué va? Para el presidente siempre lo vamos a valorar. ¿Y sabe por qué? Porque este presidente abrió las puertas del palacio, no porque bailas bonito, porque cantan bonito los pueblos indígenas, hoy tiene su ropa linda, aplausos, no. El presidente abrió las puertas para entrar, escuchar las propuestas, los reclamos, las demandas de los pueblos indígenas originarios. La oportunidad que te ha dado es sentarte con los ministros y decirles de tú a tú con los ministros debates políticos
desde las 9 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana en reuniones que se ha dado con las organizaciones. Entonces yo creo de que el que a él lo han secuestrado en estos momentos, no solamente es por decir que cierren el Congreso, sino por querer hacer el cambio, por querer despertar al pueblo, por dar el lugar a su pueblo, dar el lugar que ese palacio no solamente puede ser para los cuellos blancos, no solamente puede ser para los mistis, como se dice, sino ese palacio es para todos y todas. Luego del golpe que se vivió en el Perú, lo que vino inmediatamente fue la represión y bueno, se vulneraron todos los derechos humanos, lo vimos además porque hoy día pues no se puede eso esconder, o sea, están las cámaras, hoy cada uno se puede ir convirtiendo también en un medio de comunicación. Y bueno, ¿cuál tú dirías que es el costo que ha tenido este golpe para el pueblo peruano? Mira, el costo es bien duro, ¿sabe? Usted no se imagina cuántas madres de familia han perdido a sus hijos, cuántas esposas perdieron a los esposos, cuántas hijas perdieron a sus padres y cuánta familia tienen a sus hijos, a sus esposos, a sus padres en cama que no puedan caminar. Este gobierno fascista, militar, cívico-militar, porque sacaron al ejército a matarnos, es duro. El Congreso, vuelvo a reiterar, tienen todo el poder en mano. Hasta la iglesia está a favor de ellos, claro. Son socios también, pues, ellos de las grandes empresas mineras. Hay dirigentes presos, dirigentes inocentes presos simplemente por estar en la jornada de lucha, por decir hay que recuperar la gobernabilidad, la democracia que nos ha costado. Mujeres presas, hombres presos injustamente. Perseguidas que somos las defensoras, no podemos llegar. Hace poquito ha hablado. Decir que somos responsables nosotros de toda esta destrucción, sin tener un poquito de remordimiento y decir, hoy somos responsables, etc. Dijeron, ¿qué hacen en Europa caminando? ¿Con qué plata caminan? ¿Qué hacen ahí? Hay que declararles traición a la patria. Las compañeras, por ejemplo, de acuerdo a los acuerdos internacionales, las movilizaciones es un derecho de poderte movilizar pacíficamente en tus lugares, porque esos son acuerdos internacionales también. Pero en el Perú no puedes movilizarte. Han sacado ya una ley en ese Congreso, está prohibido movilizarse. Están sacando una ley, el que está hablando, denunciando lo que es, pero ellos lo convierten como si fuera eso, que uno está mintiendo, ¿no? Entonces, estás perseguida políticamente. Muchas compañeras, muchos compañeros han tenido que salir, han tenido que dejar el país por protección. Pero creo que no podemos perder las esperanzas. No se debe de perder las esperanzas y no la perdemos. Y vamos a seguir luchando. Pues te agradecemos muchísimo, querida Lourdes Huanca, por haber acompañado este programa. Y bueno, pues también transmitirte toda la solidaridad del pueblo mexicano. Sabemos que tú has tenido que viajar a México y que este viaje ha sido un viaje forzado porque tú no puedes volver a Perú, que hay una persecución en tu contra. Y bueno, pues de todo corazón realmente nos solidarizamos con
con el pueblo peruano, contigo, con su lucha. Y bueno, ustedes saben que México es siempre un país que abraza y que estamos también con los pueblos del mundo. Muchas gracias.